Recording in progress. Muy buenas tardes, soy el maestro César Augusto Flores Barrientos, docente en línea de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de cálculo diferencial y el día de hoy vamos a abordar el tema derivadas de funciones algebraicas. Primero tenemos que entender qué es una función algebraica y como dice Peralta, Villegas y Guzmán, son aquellas cuya regla corresponde a una expresión algebraica. Vean que estoy aprovechando en este espacio para hacer una cita textual. Recuerden que las citas textuales van entre comillas. Al final de las comillas se debe abrir paréntesis para poner el apellido o los apellidos de los autores. Solo se pone un apellido de cada autor separando con una coma del año. Es lo único que necesitamos bajo el formato APA de la séptima edición para una cita textual. Otro punto importante, no se coloca punto antes de abrir el paréntesis, el punto va hasta el final. También no se coloca punto antes de las comillas, eso es normal en la lengua inglesa, pero en el español el punto debe ir hasta el final o si no vamos a colocar una cita y estamos usando comillas por alguna otra razón, va después de las comillas, el punto. Muy bien. Y vean acá, aquí estoy haciendo otra cita, pero ya no es textual, por eso no se coloca entre comillas. De acuerdo con Peralta, Villegas y Guzmán, entre paréntesis el año en el que dijeron esta información, 2022, las funciones algebraicas se pueden subdividir en polinomiales cuando tienen dos o más monomios, ejemplo 2x más 2, aquí ya es un binomio, y esta es una función polinomial si decimos y igual a 2x más 2. Racionales cuando se encuentran en forma de fracción, recordando que debe haber un exponente algebraico en el denominador y una expresión algebraica en el denominador. E irracionales, cuando se manejan números irracionales como las raíces cuadradas. Muy bien, esta es una cita por paráfrasis. En este caso, una cita por paráfrasis no lleva comilla porque estoy dando la información que nos comparte Peralta, Villegas y Guzmán, pero con mis propias palabras. Es decir, si ustedes van al texto, no lo van a encontrar escrito de esta forma, sino de otra forma, con otras palabras. Aquí ya es mi interpretación del texto de Peralta, Villegas y Guzmán. Esto es una cita textual y la otra es una cita por paráfrasis. La primera cita textual, la segunda por paráfrasis. Y son las que normalmente se piden en los trabajos que entregamos en la universidad. Muy bien. Entonces, las funciones algebraicas, pues son aquellas funciones que manejan expresiones algebraicas, en las cuales podemos encontrar sumas, restas, divisiones, multiplicaciones con expresiones algebraicas, es decir, encontramos X, Y, Z, etcétera. Muy bien. Y estas funciones algebraicas, para derivarlas, pues vamos a encontrar que tienen sus reglas de derivación. Esta imagen, vean, como fue tomada y además adaptada porque la imagen original no tenía estos cuadritos, ponemos adaptada y tomada de y la página de internet de la cual se tomó esta imagen. Esto es muy importante para salvaguardar los derechos de autor y evitar el plagio, dar a conocer quién está realizando esta información. Vemos que aparecen 8 reglas, pero la verdad es que varias de estas son repetitivas. Mi recomendación, nos vamos a centrar en la 1, 5, 6, 7, 8 y 4. Ahora con ejemplos vamos a abordar cada una de ellas. Antes de irnos con los ejemplos, pues les dejo las referencias. Estas son las referencias de los textos utilizados. Y vean que siempre que usamos referencias es porque aparecieron de alguna forma citados en el trabajo. Aquí aparece Peralta, Villegas y Guzmán. Y aquí podemos ver Peralta, solo el primer apellido, las iniciales del segundo apellido y de los nombres, coma para separar del siguiente autor, Villegas, sus iniciales y Guzmán, sus iniciales, punto, el año, punto, el título, cálculo diferencial, punto, y el enlace al recurso. Eso es todo lo que se requiere para la referencia. Y aquí está Julián C, sin fecha, derivadas algebraicas, ejercicios resueltos. Y aquí es la página de la cual se obtuvo esta imagen. Muy bien, esas son nuestras referencias. Y ahora sí, vamos a comprender cómo funcionan estas reglas de derivación. Déjenme compartirles la pizarra. Aquí tenemos. Vamos a acercarnos un poco más. Vean que la primera regla nos dice la derivada con respecto a x, es esta, estamos en esta, la 1,
Dice, la derivada con respecto a x de una constante, ¿qué es una constante? Cualquier número, 3, 5, 10, raíz de 15 sigue siendo un número. 4/3 es un número, es una constante. Pi, el número e, son constantes, son números y por lo tanto se aplicaría esta regla que dice, la derivada con respecto a x de una constante es 0. Solo de la constante, no dice de la constante acompañada de x, solo de la constante. Cuando vamos a derivar una constante, su derivada es 0. Ejemplo. Denme un segundo. Ya, aquí está. El ejemplo es la que tenemos aquí. F de x igual a 10. 10 es una constante, por lo tanto, si me piden la derivada con respecto a x de la función de f de x, pues la derivada será 0. Porque la derivada de una constante es 0. Vamos con la siguiente. El siguiente ejercicio dice que la función f de x es igual a 3x cuadrada más 2x menos 1. Tenemos un polinomio. Esto es una expresión algebraica, esta es otra, y esto es una constante. Por lo tanto, yo ya sé que la derivada de menos 1 con respecto a x, si me dicen derivada con respecto a x de la función, ¿cuál va a ser la derivada? Pues sencillo, la primera derivada o f' va a ser igual a, tendré que derivar cada uno de los elementos. De este yo ya sé que va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. Pero ¿qué pasa con los otros? Lo que acabamos de ver en esta es la regla número 4. La regla 4 lo que nos está diciendo es, cuando tú tengas un polinomio, una suma, una resta, lo único que tienes que hacer es derivar a cada uno de los monomios por separado. Entonces aquí ya derivamos a la constante que era menos 1, ya sabemos que va a dar 0. Pero estas dos no son constantes porque están acompañadas de la incógnita x. ¿Cómo las derivo? Aquí sigue la regla que es la 5. ¿Qué nos dice la regla 5? La derivada con respecto a x de x elevada a la n es igual a n. N va a pasar a multiplicar al coeficiente. Claro que aquí el coeficiente en la regla es 1. Y entonces si yo digo 1 por n, n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces aquí el exponente o n es 2. Y este tiene que multiplicar al coeficiente que es 3. 3 por 2, 6. Y luego nos dice x a la n menos 1. N es 2. 2 menos 1, 1. X a la 1. Para el que sigue, más, aquí el exponente es 1. 2 por 1, 2. X a la 1 menos 1 nos da 0. Y recuerden, por regla, esto lo vieron cuando estudiaron álgebra, por regla, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos queda 2 por 1 o simplemente 2. Es decir, la derivada de 3x cuadrada más 2x menos 1 con respecto a x es 6x más 2. Y listo. Con eso ya vimos también la regla número 5, la regla 1 y la regla 4. Vean por qué esta no, porque esto, la derivada de x es 1 porque 1 por 1, 1. Y x a la 1 menos 1, 0, es lo que acabamos de decir acá. Cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces nos queda 1. No es necesario ver esa regla, se cumple con la 5. La que sigue nos dice que la función es 5x menos 4, pero todo está elevado a la 4. Al cuadrado, perdón. Aquí hay dos opciones. Cuando está elevado al cuadrado, pues yo podría desarrollar el binomio, es decir, multiplicar 5x menos 4 por 5x menos 4 y factorizar todo lo que nos quede. Pero va a ser un poco más tardado. Y existe una regla para resolver estos problemas y nos dice, es la regla 6. La derivada con respecto a x de b a la n, donde b es una expresión algebraica, en este caso b sería 5x menos 4. Y n sería 2, b a la n. Es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de b. No se hagan bolas, aquí hay que ir reconociendo qué es lo que tenemos. Recuerden, b
sería 5x menos 4. La fórmula, la regla me pide eso, que yo tenga a b, ahí está b. Me pide que yo tenga a n, n es 2. Pero la regla, vean, ya tengo a n, ya tengo a b, aquí puedo calcular cuánto es n menos 1, pero me falta la derivada de b. Entonces digo, ¿cuánto sería la derivada de b? Lo que voy a hacer es derivar a b, entendiendo que b es esto. Entonces, recuerden, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de 5x, aquí hay un 1. 1 por 5, 5. X a la 1 menos 1 nos da 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Nos queda 5 por 1 o simplemente 5. Y ahora lo único que tengo que hacer para encontrar la primera derivada la podemos poner como f1. También lo podemos poner como y1. O podemos poner derivada prima con respecto a x. ¿Sí? Cualquiera de estas expresiones se pueden utilizar para expresar qué es la primera derivada o que estoy derivando. Muy bien, entonces dice n es 2 por b es 5x menos 4, a la n menos 1, 2 menos 1 a la 1, por derivada de b, ¿cuánto es la derivada de b? 5. Y aquí, como es una constante y también, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, puedo multiplicar 2 por 5. 2 por 5, 10. 10 por 5x menos 4. Podríamos seguir multiplicando, pero normalmente vamos a tratar que quede expresado en una forma sencilla. Entonces, esta es una buena expresión. Si alguien lo multiplica y pone 10 por 5, 50x menos 40, también es correcto. Muy bien. Con esto ya vimos la regla 6. Luego vemos esta expresión y muchos cuando ven fracciones no saben qué hacer. Perdón, cuando ven raíces no saben qué hacer. Recuerden que cuando vieron álgebra, vieron un tema que se llamaba exponentes, leyes de los exponentes. Y hay una ley de los exponentes que nos dice que cuando se le está sacando raíz n a un número que está elevado a la m, que esto también lo podemos expresar como un exponente fraccionario y nos queda a la m sobre n y ya no nos queda en forma de raíz. Entonces aquí todo esto, si se dan cuenta, se está elevando a la 1 y esto es una raíz cuadrada. Entonces yo lo puedo volver a escribir como x a la menos 5 todo elevado a la 1 sobre 2 o a la 1 medio. Ya lo transformé en un exponente fraccionario, ya no es una raíz. Y volvemos a aplicar la regla de b a la n. ¿Quién es b? X menos 5. ¿Quién es n? Un medio. ¿Y cuál será la derivada de b? La derivada de una constante 0, la derivada de x, como aquí hay un 1 y aquí hay un 1, se multiplica 1 por 1, 1. X a la 1 menos 1, porque es n menos 1. 0, x a la 0, cualquier número elevado a la 0 se vuelve 1. Entonces su derivada simplemente es 1. Aplicando la fórmula nos queda que la primera derivada no es otra cosa, que recuerden dice n, un medio, por b, por x menos 5, a la n menos 1, es decir, a la 1 medio menos 1. Todo por la derivada de b, y la derivada de b en este caso es 1, así que todo por 1. Esto, 1 medio menos 1, recuerden que si a 1 medio le estoy quitando un entero, y un entero son 2 medios, pues me va a quedar menos 1 medio. Es decir, me va a quedar que f de x, voy a borrar para tener espacio, denme un segundo. Voy a borrar este espacio que ya lo usamos. Nos quedaría entonces que f de x, f' o primera derivada, sería igual a 1 medio de
x menos 5 elevado a la menos 1/2. Si escribo la respuesta así, es correcta. Sin embargo, en matemáticas evitamos los exponentes negativos. Y cuando un exponente es negativo, para transformarlo a positivo, se debe pasar al sentido contrario. Si aquí está en el numerador, lo tengo que pasar al denominador. Es decir, esto también puede quedar como 1 sobre 2 por x menos 5 a la 1/2. Incluso esto lo puedo transformar de exponente fraccionario a una raíz. Y nos podría quedar como 1 entre 2 por raíz cuadrada de x menos 5. Y listo. Cualquiera de las tres opciones es una respuesta correcta. Y vean, aunque se veía complicada porque es una raíz, esa raíz se puede transformar en un exponente fraccionario. Después tenemos estas que suelen ser consideradas las más complicadas, ahorita las vamos a resolver en un segundo, que es u por b y u sobre b. ¿Qué significa? Es una multiplicación donde lo que estoy multiplicando es una expresión algebraica por otra expresión algebraica. Podríamos decir que todo esto es u y que todo esto es b. Y es importante identificarlo. Ya sé quién es u, entonces ¿quién sería la derivada de u? La derivada de u sería simplemente 5. ¿Por qué? Porque del 2 es 0, porque es una constante. Y de x, aquí hay un 1, 1 por 5, 5. X a la 1 menos 1 se vuelve 0. Y x a la 0, o todo número elevado a la 0, es 1. Y la derivada de b sería simplemente 1. Y ahora podemos aplicar la fórmula de derivada de u por b. Y vean qué dice la derivada de u por b. Vamos a mover un poco la pantalla. La derivada de u por b nos dice u, que sería 5x más 2, por la derivada de b, es decir, por 1, más b, que sería x menos 4, por la derivada de u, que es 5. Desarrollamos, aquí como es por 1 va a quedar lo mismo, 5x más 2. Aquí como es por 5, 5 por x más 5x. Y 5 por 4 menos 20. Simplificando términos semejantes, 5x más 5x, 10x, más 2 menos 20, menos 18. Y listo, hemos resuelto una derivada de u por b. ¿Cómo lo identifico? Porque son dos expresiones algebraicas que se están multiplicando. Incluso podría ser la multiplicación, tener un polinomio y entonces mejor utilizar la regla 4 y derivar 1 por 1. Cualquiera de los dos nos va a llevar al mismo resultado. Y por último tenemos u sobre b. Aquí, como lo identifico, tengo una expresión algebraica dividida entre otra expresión algebraica. Recuerden, no se vayan a confundir. Si aquí solo hubiera un 2, entonces no es una u sobre b. Y aquí tengo que identificar, vean que nos dice u sobre b. Quiere decir que esto es u y que esto es b. Y ahora identifiquemos cuánto sería la derivada de u. La derivada de 5x al cuadrado más 1 de 1, como es una constante, es 0. Pero de 5x cuadrada sería 2 por 5, 10. X a la n menos 1. N es 2. 2 menos 1, 1. 10x. Y para la derivada de b sería simplemente 2. Muy bien. Ahora vemos la fórmula. Nos dice b, que sería 2x menos 1, por derivada de u. La derivada de u es 10x. Menos u, 5x cuadrada más 1, por la derivada de b, que es 2. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con el orden, porque recuerden que este símbolo negativo de la fórmula nos va a modificar todo. Todo esto entre b al cuadrado, es decir, todo esto entre 2x menos 1 al cuadrado. Ahora vamos desarrollando. 2x menos 1 por 10x
20x cuadradas menos 10x. Aquí dejo el símbolo menos y abro mi paréntesis. 2 por 5x cuadradas, 10x cuadradas. 2 por 1 más 2. Todo entre. Siempre es importante escribir todo, aunque puedan sentir que es pesado estar escribiendo una y otra vez. Es necesario para evitar cometer errores. Todo entre 2x menos 1 al cuadrado. Aquí, al quitar al multiplicar por el menos, menos por más menos, menos por más menos. Ambos van a quedar con signo negativo. 20x cuadrada menos 10x cuadrada, 10x cuadrada. Menos 10x, no tiene con quién simplificarse, queda menos 10x, menos 2. Todo entre 2x menos 1, todo al cuadrado. Y esto, lo de arriba, lo podemos factorizar porque todos son factorizables por factor común, donde el factor común es 2. 2 por 5x cuadrada menos 5x menos 1. Entre 2x menos 1, todo al cuadrado. Muy bien. Estas son las fórmulas que ustedes utilizarán para derivar funciones algebraicas. No es complicado, a veces puede ser tedioso, pero lo más importante es seguir un orden. Si ustedes siguen un orden y van anotando, como lo vieron acá, quién es U, quién es B, quién es la derivada de U, quién es la derivada de B, quién es N, y van siguiendo ordenadamente lo que nos indica la regla, se van a dar cuenta que derivar es muy, muy sencillo. Otra recomendación que les puedo dar es buscar videos en YouTube. ¿Cómo los puedo buscar? Derivada de B por N. Derivada de U sobre B. Lo buscan en YouTube y les van a encontrar una infinidad de ejemplos que les va a servir mucho para entender cómo derivar. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente videocápsula.